Hola Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido a todos a un nuevo episodio de Café Trading Bar, Trading Café Bar, perdón. Ya han sido un par de semanas que no hacíamos el programa, pero han pasado varias cosas interesantes que queremos comentar acá con Manuel. Así que, bueno, bienvenido Manuel, un gusto estar contigo. Gracias, Víctor, gracias. Un placer estar nuevamente compartiendo algunos gráficos con las personas que se han conectado y nos ven y nos siguen. Y sí, han pasado bastantes cosas desde el último episodio. Nos habíamos desconectado un poco por motivos personales, profesionales, pero bueno, aquí estamos y seguiremos compartiendo cada vez que podamos nuestro view del mercado, lo que estamos viendo nosotros. Así que bueno, vamos de Vamos, lleno. démosle. Perfecto. Entonces, ok. Entonces, bueno, Manuel, tú presentaste este gráfico, coméntanos. Sí, fíjate, aquí lo que hablábamos, creo que el último episodio mencionábamos mucho de esa rotación que estábamos viendo dentro del mercado, esa expansión que estábamos viendo como el mercado no eran ya solo las Big Seven, pero como decíamos, mucho ha pasado y si vemos este gráfico es simplemente medir el momentum del mercado contra el mercado en sí mismo. Si bien sabemos que el SPY tiene un peso muy grande con las Big Seven, que son las que al final esas grandes siete son las que más representación tienen y las que más mueven el mercado. Este ETF de Momentum nos sirve un poco para medir el momento un poco más general del mercado. Hace tracking de empresas de mediana y larga capitalización, pero en general ajustados por volatilidad. Y si bien vemos que todo lo que fue 2023, 2024, hubo un incremento importante dentro de como que ese momento y esa expansión que veníamos ya hablando anteriormente. ¿Mm? Durante esos últimos segmentos y especialmente en las últimas semanas, Mm, hemos visto cómo nuevamente las Big Seven vuelven a agarrar como ese liderazgo, todo el mundo se ha mm. posicionado, o sea, ha habido mucho posicionamiento sobre otra vez, sobre Apple, sobre Amazon, que hizo nuevos máximos ayer. Apple vuelve a entrar otra vez luego del lanzamiento de su evento. Entonces, bueno, vuelven a agarrar tracking esas grandes siete y vemos cómo el momentum ha ido cayendo un poco, digamos, a nivel general y pareciera que otra vez nos volvemos a montar un poco o darle mucho mayor peso a esas grandes siete. No quiero decir que esté roto ya el momentum, pero sí ha habido un movimiento y una rotación otra Mm. vez hacia esos grandes, sobre todo los semiconductores. O sea, entonces hemos visto otra vez un peso sobre un sector específico. Sí. Sí, bueno, lo que hablamos la otra vez a principios de junio y lo que vimos durante estos últimos meses es que, como dices tú, un poco todo el momentum estuvo súper concentrado en los semiconductores, Nvidia y qué sé yo, y el resto del mercado se veía un poco más débil y las otras grandes siete no estaban participando. Y es algo que se ha hablado mucho en Twitter del breadth, de que la participación está baja, pero la última semana se ha visto una mejora en eso y un poco esta rotación. Y ahora, como tú dices, nuevamente más participación, más de las magníficas siete han hecho nuevos máximos como Amazon. Entonces, dentro de todo, bastante sano. Y un poco yendo a este mercado, a este gráfico que lo compartió en Twitter Jake Capel, que es un analista técnico bien, bien bueno. eh, Bien simple, o sea, sí, el momentum está descansando un poco esta semana, ¿verdad? Respecto al mercado en general, pero si tú lo ves en un gráfico semanal, versus acciones de baja volatilidad, que es como son acciones que la gente se refugia cuando está bearish, que vimos que esta relación a principios del fines de 2021, a principios de 2022 se deterioró y vimos que momentum versus low volatility empezó a caer y tuvimos este bear market 2022 y principio de 2023. Luego ya están al alza desde más o menos mediados de año del 2023 y haciendo nuevos máximos relativos. Entonces,
si bien hay un descanso en momentum específico, la relación como de apetito de riesgo versus defensivo está súper Sí, positiva. todavía hay apetito de riesgo. Sí. Sí, sí, totalmente. Tal vez. Totalmente. Acá un poco lo mismo. Es decir, veíamos de hace varias semanas que el principal índice, o sea, o el índice que estaba teniendo, digamos, mejor desempeño era sin duda el Nasdaq. Mm, Y frente a lo que era el S&P y el Dow Jones, que no estaban con ese, digamos, con ese incremento tan acelerado que mm, mostró el Nasdaq. Y creo que en el video anterior hablábamos un poco de que si bien el índice seguía creciendo y seguía yendo al alza, ese Bullish Component Index que está en la parte inferior ujú, no lo estaba acompañando de todo, ¿no? Todavía sigue habiendo esa divergencia, es decir, el índice sigue creciendo, pero pareciera que ese porcentaje de empresas que van o ese porcentaje de bullish sobre el resto digamos, de las empresas que componen el índice no lo está haciendo. Si bien en el último tramo vemos que empieza a girar, digamos, mm, a cambiar un poco la inclinación, la mm, pendiente de la curva mm, y empieza un poco a crecer, pues todavía tendría que ir mucho más arriba y superar esos máximos de mayo para poder entender que, bueno, que ese bullish, o ese sentimiento del resto de los componentes de este índice están otra vez montándose para que, digamos, estos nuevos máximos que está alcanzando a nivel mm, de índice sea sostenido por no solo por un sector, un nicho muy pequeño dentro del índice, sino mm, por el componente grueso de sus mm. participantes. Bueno, yendo un poco a eso y complementando, eso es una forma de medirlo, pero esto son formas que veo yo también. O sea, vemos que la tendencia de corto plazo y largo plazo está positiva en todo, menos el Russell 2000 y Bitcoin. Quizá eso muestra que había un poco menos de participación en el último tiempo. Pero si tú vas a los sectores en específico, como los más importantes, o sea, primero que nada, la tendencia principal de largo plazo está positiva en todo. Un poco, no hay para mí todavía no hay ninguna duda de que estamos en un bull market, no hay un riesgo que digamos, oh, esto se puede acabar, no, no lo veo. Esto cuando se ha acabado tiende a ponerse en rojo gran parte de los sectores, todavía no ha pasado. Pero a corto plazo en el programa anterior habían pocos sectores, o sea, todavía estamos mitad y mitad, algunos a corto plazo en una tendencia positiva y otra negativa, pero esto ha mejorado un poco desde el programa anterior. Antes eran menos, han sido 5 o 6 y ahora ya estamos en la mitad y se ha incorporado a esta tendencia de corto plazo al alza acciones de energy, consumo discrecionario que estuvo bien débil por un buen tiempo, ahora ha estado activándose. Las biotechs, la biotecnología también estuvo un periodo bien débil, ahora está en tendencia positiva. Y bueno, obviamente, y el NICE, que yo lo veo que es un índice un poco más amplio, también está en una tendencia a corto plazo positiva. Entonces, si bien todavía hay como una divergencia en breadth, que hay básicamente en una mitad de los sectores que no han hecho sus nuevos máximos, pero hay más que se están incorporando o están agarrando un momento positivo. Entonces, todo este periodo encuentro que ha sido un periodo de rotación, de consolidación, quizás muy liderado por semiconductores, pero ahora estamos viendo de nuevo que está mejorando. Entonces, yo lo veo como positivo eso. Sí. Bueno, hablando dentro haciendo un poco más de zoom y tratando de Mm, buscar como cosas interesantes dentro, digamos, como ya lo vimos, ¿no? Todavía un bull market, no en todos los sectores, pero tratando de buscar oportunidades. Hay algo que me llamó la atención mm, esta semana y era los bancos regionales. Si bien el gráfico, si lo ves, digamos, muy bien crudo, es una tendencia bajista todavía muy clara y muy fuerte, ¿no? El gráfico aquí lo que muestro es esa relación entre los bancos regionales y el mercado en general. ujú, Los bancos regionales han sufrido mucho, han estado en descenso desde 2007
han seguido haciendo nuevos mínimos en cuanto a fuerza relativa contra el mercado, pero sí veías digamos, cosas que me llamó la atención, esta divergencia que se viene Sí. mostrando entre, digamos, indicador y entre el ratio de fuerza relativa que solo la hemos visto, la he visto desde 2007 hasta ahora en tres oportunidades. La primera la marcaba entre 2007 y Sí. 2008 el movimiento inmediato después de esa, digamos, de esa divergencia fue un regreso, un impulso alcista Mm. dentro de los bancos regionales y un nuevo, digamos, no, no en la tendencia secular, pero sí en una tendencia de muy corto plazo, una oportunidad para ir al alza. Sí. La otra, que no está pintada en el gráfico, Acá. es entre 2020 y 2021. Lo mismo, había mucha presión de venta sobre los bancos regionales, pero el indicador mostraba que el momentum era positivo, es decir, se estaba cambiando positivo a pesar de que el índice todavía seguía siendo castigado y luego viene un consecuente movimiento alcista. Y ahora mismo la estamos teniendo otra vez. Las Sí. divergencias, como No. siempre lo mencionamos, son algo de referencia, no exactamente tiene que pasar lo mismo que pasó anteriormente, pero es algo en lo que he estado viendo porque si bien la tendencia sigue estando complicada, Mm. pero hay oportunidades. Y cuando ves el gráfico por sí solo Mm. de los bancos regionales, ves que hay un rebote importante en una zona en la que ha servido como de soporte Mm. anteriormente durante los últimos años para el banco, entonces para los bancos regionales, y hay un importante regreso, pareciera que hay un importante regreso allí. Y cuando vemos acá el índice de los bancos, vemos que a pesar de que ha estado ahí en una zona consolidada durante el último año, vemos estas dos líneas, azul y roja, son dos VWAP, uno marcado desde el Mm. mínimo desde 2019, finales de 2018, y el máximo, y el otro está pintado desde los máximos en este mismo periodo de tiempo. Y vemos cómo ambos confluyen en esa Mm. zona que ha sido una zona de resistencia importante para los cerca de los 4.000 para este índice. El índice ha rebotado en esta zona sobre los Mm. 3.500 y la tendencia, digamos, la inclinación ahorita es positiva y pudiéramos estar viendo un nuevo rally dentro del sector bancario para tratar otra vez de ir a zonas de 4.000. Y esto al final es algo positivo para el sector financiero, para los bancos regionales. Y bueno, también depende mucho de cómo sigan yendo las tasas Sí. de interés, porque esto es un sector muy sensible a esto. Un poco más que nada, un tema más digamos, educativo para la gente que nos ve. Generalmente el momentum es lo primero que cambia antes que la tendencia. Y como bien dijo Manuel, un cambio en el momentum o una divergencia positiva no significa comprar inmediatamente, pero no hace poner atención, porque generalmente un sector que ha estado deprimido, cuando cambia la tendencia positiva, tiende a tener rallies bien explosivos bien rápido. Entonces, ahí hay que estar atento. Y un poco complementando lo que dices tú, Manuel, el Russell 2000, que ha sido la eterna promesa, tiene un gran componente de bancos regionales en este índice. Entonces, Sí, si vemos que este índice mejora, el Russell 2000, que ha estado rezagado, va a mejorar. Últimamente, respecto al SP500 o los semiconductores, claramente ha estado con una falta de performance, ya que no está ni siquiera cerca a sus máximos que hizo en abril, pero la tendencia principal se mantiene alcista y hicimos un mínimo mayor aquí que el que se hizo en abril. Y de hecho, ahora en premercado está subiendo y esta señal de corto plazo de tendencia se puso positiva. Entonces, es positivo para el mercado en general que el breadth, la participación se esté ampliando totalmente. con los small caps y lo que dices tú, está muy relacionado con los bancos regionales. Em, un poco también hablando de la participación, de la mejora, otro sector que ha estado bastante deprimido en los últimos meses ha sido el sector de energía, que tiene que ver con el petróleo, con las petroleras, todo eso. De hecho, incluso rompió su media de 200 días por un par de días, pero lo que yo llamo un falso breakdown, un falso rompimiento,
y hemos tenido un rally de rebote y vemos que esta tendencia a la baja se está rompiendo. De hecho, su promedio de 21 días está tornándose alcista. Vemos aquí también la tendencia, la señal algorítmica que yo utilizo también tan positivo y está consolidándose aquí sobre el promedio de 21 días. Así que aquí también veo que hay una potencial oportunidad de rotación si este sector empieza a tomar fuerza. Y para cerrar esto, aquí está la tendencia estacional de este sector eh, y que vemos que en julio tiende a ponerse positivo, después hay un pequeño caída en agosto, pero después luego final de año tiende a tener rally estacional de forma consistente. Entonces encuentro que aquí hay otro setup interesante para mantener ahí, mantener el ojo. Y bueno, para cerrar, algo que estábamos hablando antes de los semiconductores que han sido los líderes, aquí está el pullback, pero aquí fue la última vez que hablamos, que lo veíamos como bullish en el último programa y de hecho tuvo un rally importante. Ahora estamos aquí justo sobre el promedio de 21 días, pero vemos que la tendencia de corto plazo y la de largo plazo todavía se mantienen positiva, entonces... eh, si bien esto podría corregir un tiempo más o no avanzar mucho, o sea, todavía no veo, salvo esta vela que es bien fea, pero no veo todavía un daño técnico tan importante. Y aquí tú Sí, tal mencionaste antes cual. las tasas, entonces aquí entramos a ese tema, Sí, Manuel. los gráficos, digamos, los que continúan, los podemos ver muy rápido porque al final lo Ujú, que queríamos mostrar era un poco cómo los Treasury siguen, digamos, desde 2020 han ganado mucho impulso mm, en comparación con los, digamos, con los TIPS, que son estos bonos ajustados por inflación, protegidos por inflación. ujú, Vemos como la gente se sigue posicionando, sigue teniendo preferencia por los treasury de corto plazo. ujú, Y en la siguiente, en la siguiente gráfica lo vemos. Es decir, el apetito y la perspectiva todavía del mercado sigue siendo preferente en el corto plazo. Esto lo que nos da es una señal, si vemos la curva de rendimientos del mercado, vemos mm, que seguimos en una curva invertida y de momento no hay señales de recuperación y de volver a una curva a su característica normal, ¿no? Sigue habiendo preferencia por el corto plazo, a pesar de que, digamos, los bonos han crecido, han tenido también movimiento, pero la preferencia sigue siendo la misma, ¿no? Creo que creo que en la siguiente lámina tenías tú algo sí. de esto, del TLT. No, no, eh, más que nada que la tendencia principal todavía sigue negativa como tú mencionas, pero se está viendo una mejora. O sea, hicimos un mínimo en el 2023 que no se ha testeado nuevamente y hemos estado haciendo una serie de higher lows y ahora estamos llegando a esta zona del promedio de 200 días que ha sido un poco una barrera difícil de traspasar o sostener, pero yo no estaría también atento si el precio empieza a consolidarse y ya a firmarse sobre el periodo de 200 días y empezamos a ver las relaciones que tú mencionaste en las diapositivas anteriores de los long term versus short term, sí, podríamos estar de bien. hecho, Mm, de hecho, creo que en la siguiente ponemos esa relación justamente, que era algo interesante. No, en la siguiente creo que teníamos, bueno, no, bueno, da igual. La, digamos, los bonos, lo interesante de los bonos es que, es decir, hay preferencia en el corto plazo, pero no quiere decir que los de largo plazo no lo han hecho bien. Es decir, hay una no. relación muy Ah, importante que lo vamos a ver en una lámina sí, mucho más adelante. esta. Eso, sobre todo, que es decir, las acciones siguen teniendo, cuando comparas acciones contra bonos, el mercado en general lo sigues viendo muy favorable hacia el lado de acciones porque sus movimientos han sido, sus retornos han sido mucho más significativos y sus Mm, incrementos han sido mucho más, digamos, han sido mucho más ok, significativos que el de los bonos.
pero claro. no quiere decir que los bonos no han ofrecido oportunidades, porque si vemos abajo, nos muestra la correlación alta que tienen ahora mismo bonos y acciones. Mm, Entonces quiere decir que se están moviendo iguales. Lo que pasa es que, claro, las acciones se mueven un poco más rápido, un poco más en tamaño mm, que el mercado de bonos, pero no quiere decir que los bonos estén cayendo, sí, sino lo contrario, los bonos sí, también están creciendo, tal como lo mostrabas tú en el gráfico del TLT. sí, Viene en los últimos, digamos, en los últimos meses hemos visto un incremento en el TLT que está llegando a una zona, como dices tú, se puede consolidar algo, pero vemos que hay una importante correlación entre ambos mercados. No quiere sí, decir que solo tienes que ir a acciones porque en bonos no hay nada ahora mismo. Sí sí, hay, lo que pasa es que hay preferencias sobre el corto plazo. sí, Y lo que mostré, y creo que para cerrar la idea y el vídeo, las gráficas anteriores, queríamos hablar un poco de las monedas, ¿no? Al final, creo que el anterior, vemos el dólar yen, creo que era de lo más importante, ¿no? Sí, quise poner las dos, digamos, las dos formas de evaluarlo, pero lo importante aquí es la depreciación del yen contra el dólar americano. Es decir, cuando lo vemos aquí, vemos como una base de casi 40 años, justamente el dólar metiendo presión y el yen llegando a mínimos históricos, haciendo cada vez mínimos históricos y está cerca de romper esta base, llegando a un nivel que no llegaba hace 40 años. El deterioro sí, en el yen, en la siguiente lámina lo vemos. Ha ido en caída libre desde 2021 mm, y sigue haciendo nuevos mínimos. Esto al final es un poco esa narrativa de que hay mucho apetito por riesgo, el yen no está siendo moneda de refugio, la gente no lo está buscando tampoco, hay cosas también detrás del movimiento del Banco Central mm, japonés con respecto a su moneda, pero el dólar sigue siendo muy fuerte. mm, Y en la siguiente presentación vemos cómo el Emerging Market Currency mm, al final tuvieron un rally importante entre 2023 y lo que hubo de 2024, pero ha llegado, pareciera que llega a un techo y hay una pausa nuevamente. Vimos hace unos meses como la lira turca ofrecía oportunidades increíbles con unos movimientos alcistas y de recuperación frente al dólar, pero el dólar vuelve a estar otra vez, digamos, está dentro de un rango entre 100 y 105, tiene años allí, pero los últimos meses ha estado un poquito al alza y entonces siempre lo monitoreamos porque al final lo que marque el dólar puede cambiar la narrativa del mercado de un día para otro, ¿no? mm. Entonces, creo que con esto cerrábamos, no Sí. No, yo, teníamos... yo sí tengo algo La cortito, del Bitcoin, sí. por supuesto. Bitcoin, que es algo que se mueve. La otra vez hablamos de Bitcoin acá, que parecía que estaba terminando un periodo de consolidación y iba a partir un rally, pero fracasó. Y ahora, de hecho, llegamos de nuevo a la zona de los 60.000, que ha sido importante en los últimos meses. Sí, ha sido soporte. De hecho, tuvimos un falso rompimiento acá en mayo, que rápidamente se recuperó y tuvimos un rally cerca de los máximos. Nuevamente tuvimos esto hace algunos días, un falso rompimiento y una señal de sobreventa en Bitcoin. Esta es una señal algorítmica que yo corro, que es bastante importante, o sea, no es tan común y sobre todo si está en Bitcoin en un periodo de tendencia al alza, tienden a ser bastante buenas. Así que yo mantendría ojo con Bitcoin ahora en los próximos días. No hemos roto el mínimo. De hecho, tenemos un mínimo acá como para manejar tu Sí, riesgo y si de quieres hecho, y entrar. de hecho creo que el sentimiento general ahorita mismo había miedo porque, bueno, estaba en caída y cada vez que empieza a caer Mm, el Bitcoin, la gente y los que se meten allí, que mm, no están a lo mejor tan informados como los que están a muy sí, largo plazo, sí, se asustan muy rápido. sí. Entonces, claro, es momento, como tú dices, de mirarlo con atención porque pueden haber oportunidades Sí. interesantes. Así que eso, más que nada, eso y bueno, un placer. Obviamente a los que ven el programa, por favor, coméntenos, sus comentarios los valoramos mucho, para mejorar esto y nada, bueno, un gusto nuevo, Manuel, hacer esto contigo y para la próxima. Sí, muchas gracias, Víctor, y bueno, esperemos que sea del agrado de los que nos ven. Por favor, apoyen el canal, ayúdenos a crecer un poco, a
sus comentarios, como dice Víctor, son sumamente importantes porque pues estamos tratando de generar algún aporte un aporte que sea valorable para ustedes Mm. y pues al final cualquier comentario será bien recibido para mejorar. Así que muchas gracias y hasta una próxima edición. Excelente. Adiós.